Buenas noches. Bueno, estamos iniciando ahora la segunda parte de la novena clase del seminario dedicada a Grisel y Mirabella de Juan de Flores. En la primera vimos cuestiones relacionadas con el autor, con los manuscritos y sobre todo mayormente con las cuestiones que hacen a la estructura del texto y ahora nos eh, dedicaremos en esta segunda parte al análisis puntual de las 6 secuencias que proponíamos como secuencias principales de la obra, ¿no? Empieza el texto, así empieza el texto, esta es la primera frase, ¿no? En el reino de Escocia hubo un excelente rey en todas virtudes muy entero, principalmente en ser justiciero, era tanto justo como la misma justicia, ¿no? Es llamativo que empiece con esta figura del rey, con esta descripción del rey y que empiece con una descripción tan alabatoria del rey, porque lo que vamos a ver es que el rey es el principal antagonista de los enamorados, es el principal antagonista de los amantes. Y estas loas del rey invitan a considerar la posibilidad de que efectivamente nos encontremos frente a una reivindicación de esa severidad, ¿no? Recuerden, cuando dice ser muy justiciero, no tiene el valor de ecuanimidad que tiene hoy en día la palabra, sino que justamente lo que dice es que es muy severo, ¿no? Lo que se está diciendo es que es muy severo. Y es fácil leer en este inicio una defensa de esa severidad y de la severidad que tendrá para con los enamorados, ¿no? Pero vamos a ver que me parece que hay varios elementos que van a poner en duda estas afirmaciones en torno al rey, ¿no? Dirá más adelante, de hecho, el gran amor suyo era ella, su hija Mirabella, mucho enemigo, ¿no? Entonces, la idea de que el padre la quería tanto, 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 que por eso no la quería casar, y eso generaba una serie de desmanes, ¿no? Bárbara Matulca, quien he mencionado en la clase anterior como la primera gran crítica que ha escrito una gran obra sobre Juan de Flores, un texto de 1931, habla ya del tópico del padre incestuoso, ¿no? Es decir, del padre que inconscientemente, si se quiere, arde en deseos de su hija y que por eso la encierra y ese es el origen de todos los males. Me gustaría resaltar que la motivación del padre es en alguna medida el amor, ¿no? Eh, la, el padre está demasiado enamorado de Mirabella y vamos a ver otros personajes que también van a ser enamorados y que ahí aparece una cosa frecuente, digamos, me parece que va a aparecer un elemento central en lo cual, este, en el cual lo que vamos a ver es una evaluación sobre el amor, digamos. En todas las cosas que está diciendo Grisel y Mirabella es una evaluación sobre el amor y lo que va a mostrar además es una distinción entre el buen amor y el mal amor, diría, y el loco amor, diría Juan Ruiz en el libro de Buen Amor, pero digamos sobre todo de un amor virtuoso y uno que no lo es, ¿no? Y me parece que es en esa clase que tenemos que leer el texto. Eh, Creo que hay una serie de enamorados, de personas que aman de manera egoísta, y el rey de esta manera sería uno de ellos, que van a funcionar como elementos de contraste para Grisel y Mirabella. Lo que vamos a ver a lo largo del texto es que los enunciados morales que va a hacer sobre sus respectivos personajes, por ejemplo sobre el rey, por ejemplo sobre Mirabella, por ejemplo sobre la reina, van a aparecer cuestionados por el texto y que en ese sentido nos vamos a encontrar frente a una obra que plantea una distancia irónica en relación con sus afirmaciones, es decir, plantea un narrador omnisciente del que no debemos dudar, digamos, no se trata de un artificio de texto moderno, de los narradores mentirosos, pero lo que sí nos encontramos es un narrador cuyos juicios de valor deben ser puestos en cuestión. Pasada esta primera situación, estando ya Mirabella en la torre, viene el episodio de Grisel y Grisamón, ¿no? Un poco ya lo conté, ahora lo cuento un poco mejor.
Grisel y Grisamón se encuentran ambos en las puertas de la torre para requerir de amores a Mirabella, empiezan a combatir y en el medio del combate se reconocen y descubren que son viejos amigos, que se quieren mucho. Entonces ahí Grisamón para y dice, pero ¿por qué nos vamos a seguir matando entre nosotros, que nos queremos y somos amigos y no nos lo merecemos? Hagamos una cosa, echémoslo a suertes y el que gana puede seguir conquistando a Mirabella y así resolvemos esto civilizadamente. Grisel le responde que eso es una barbaridad y que eso es la demostración de que él no está enamorado, porque quien ama no puede soportar que la posibilidad de renunciar, la posibilidad de tener que retirarse, digamos. Y que por ende Grisamón no está verdaderamente enamorado y por ende debería retirarse y corresponderle a Grisel esa orden. Grisamón le dice que en realidad un poco le estaba haciendo trampa, porque él tiene muchísima suerte. Es una persona enormemente afortunada. Es una persona que la suerte tiene de su lado. Entonces, que le hace esa propuesta porque él sabía que iba a ganar. Cuando le echaron la suerte, sabía que iba a ganar. Y que entonces no es cierto que, como dice Grisel, que Grisamón estaba dispuesto a retirarse si le tocaba, sino que en realidad sabía que no le iba a tocar. Este, y por eso hacía esa propuesta. Entonces Grisel le dice, razón de más para pensar que no estás enamorado, porque nadie que esté enamorado puede considerarse afortunado. El enamorado sufre, está dispuesto a sufrir, tiene que ser un sujeto marcado por el sufrimiento, y alguien que vive de parabienes de fortuna en fortuna no puede ser un verdadero enamorado, ¿no? El debate termina sin ningún tipo de acuerdo, efectivamente combaten por Mirabella, Grisamón muere, Grisel gana, y así empiezan los amores, ¿no? Pero lo que yo quisiera resaltar, uno de los elementos que es muy importante para tener en cuenta, para analizar la función narrativa de muchos episodios que encontremos en cualquier texto, es su grado de necesidad. Hay episodios, hay momentos de la acción en los cuales, bueno, están ahí porque la narración no podría existir sin ellos, porque se necesitan para fundamentar, para cimentar alguna zona particular de la narración principal. Y hay episodios que son absolutamente necesarios, que uno podría sacarlos y el relato sería exactamente el mismo. Nunca el relato sería el mismo, pero, digamos, pero la trama principal sería la misma, ¿no? Y este es el caso de uno de ellos, digamos. Grisamón podría no existir, Grisel podría haber iniciado en amores directamente con Mirabella sin combatir con nadie, y la trama central de Grisel y Mirabella sería la misma, ¿no? Y eso hace esos episodios que son gratuitos, son particularmente relevantes en términos ideológicos, porque lo que uno tiene que pensar es, por algo están ahí. Si no cumplen ninguna función narrativa, cumplen una función de otro tipo. Y me parece que lo que nosotros tenemos que entender, y buena parte de la crítica lo ha hecho de esta manera, eh, el modo en que nosotros debemos entender el debate entre Grisel y Grisamón es como un manifiesto inicial acerca de la naturaleza del sentimiento amoroso. Ese episodio está ahí para exponer en un inicio del texto cuál es el concepto de amor que va a estar en juego a partir de ahí. Y lo que vemos ahí, me parece que son las dos réplicas de Grisel, son los dos rasgos centrales de ese primer amor. Primero, el amor como potencia absoluta. El amor es absoluto. El amor no se negocia, no se compensa, no se evalúa, no se pone en la balanza con otra cosa. No nos podemos sentar a preguntar si el amor vale más que la amistad, vale más que la vida, vale más que la racionalidad, vale más que la ley. No nos podemos hacer esa pregunta porque el amor de por sí, en tanto absoluto, vale más que todo. Y de hecho no vale más porque en ese más hay una comparación, sino que toda comparación es imposible porque el amor pertenece al universo de lo inconmensurable. Y en la segunda respuesta que da Grisel, la respuesta de que nadie que se considere afortunado puede amar, va a expresarse en ese manifiesto la idea de un amor absolutamente ligado al sufrimiento, que como hemos visto es un rasgo central y predominante de la ficción sentimental, ¿no? La segunda secuencia es, bueno, la que narra el inicio de Amores de Grisel y Mirabella, de ahí hasta su condena y tortura, ¿no? Y
Quisiera antes resaltar un pasaje muy particular, ¿no? Es decir, tan en extremo la amaban que por su casa venían en tal enfermedad de perder las vidas, tanto que la flor de la caballería de la casa del rey fenecía en sus días en esta batalladora guerra. De manera que el rey la hizo tener encerrada, que ningún varón ver la pudiese por ser su vista muy peligrosa. ¿No? Perdón, acabo de dar cuenta, me equivoqué, esto forma parte todavía de la primera secuencia, en realidad es un pasaje anterior al pasaje que evaluamos recién, ¿no? Y fíjense que lo que está muy nítidamente en juego acá es la capacidad destructora del amor. Esto también es un planteo inicial fundamental para saber con qué texto nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con un amor que en términos sociales produce una destrucción absurda, ¿sí? La flor de la caballería de la casa del rey se moría en una guerra generalizada por el amor de Mirabella. Fíjense los extremos en que se describe este amor, el poder de la belleza, el poder del enamoramiento y su poder destructivo, ¿no? Y esto va a ser un elemento central del texto y me parece que también aparece en este pasaje planteado desde el inicio. Ahora sí, pasamos a la segunda parte y lo primero que quisiera rescatar es el pasaje en que se describe el inicio de los amores de Grisel y Mirabella. ¿Por qué lo quiero rescatar? Para ver que es muy parco y porque justamente, por lo que ya conté, va a ser central para todo el resto de la trama saber quién fue el culpable, digamos, ¿no? Quién causó el, la caída del otro en el cerro de amores, digamos, ¿no? Y entonces este es el párrafo que a nosotros nos permite formar nuestra propia evaluación al respecto. Leo. Y aquel caballero vencedor llamaban Grisel, el cual, prosiguiendo sus amores, Mirabella, en pena de cuantos por su casa causaran muertos, viendo la gran recuesta de su amor fue presa. Y aunque en gran encerramiento la tuviese el rey, su padre, Elia por sí sola, sin tercero, buscó manera como los deseos de Grisel y suyos hubiesen efecto, ¿no? Me parece que hay algunos elementos que dan cuenta clara de que hay una intención deliberada de parte del narrador de no permitirnos discernir quién fue el causante de los amores del otro, ¿no? Por un lado, van a ver que no van a encontrar cláusulas causales en la descripción de sus amores, ¿no? En la descripción del momento de amores. Se va a mencionar a Grisel como quien se hace cargo de la recuesta, ¿no? Y en ese sentido sería el inicio. Pero esa recuesta lo que produce en Mirabella es la piedad, la famosa piedad buscada, pero automáticamente se dice de su amor fue presa, ¿no? Y fíjense que esa frase lo notoriamente ambigua que es en este sentido, ¿no? Es decir, realmente el agente es Mirabella, pero es un agente en voz pasiva, ¿no? Y en ese sentido no permite claramente discernir que hay una acción de Grisel que genera esa consecuencia. Y al mismo tiempo lo que se nos va a decir es que va a ser ella, por sí sola, aclara el texto, la que va a buscar la manera de que todo tenga efecto. Entonces, si Grisel parecía ser la causa del enamoramiento de Mirabella, Mirabella va a parecer ser la causa de la consumación, ¿no? También vemos que habla de los deseos de Grisel y suyos, ¿sí? Pues situándolas claramente a un mismo nivel, en un mismo lugar. El capítulo 6 va a ser el capítulo que narre centralmente la trama amorosa. Y ese capítulo 6 les recomiendo prestarle particular intención porque es la mayor concentración narrativa de todo el texto. Es decir, es un capítulo relativamente breve en donde pasa casi todo, en donde el texto acumula una serie de acciones que son absolutamente fundantes para la trama y donde prepara la situación que va a permitir este, la alternancia de debates, de lamentos, de llantos, a un ritmo ya mucho más lento, ¿sí? Lo que vamos a encontrar precisamente es que hay una trama apurada en este capítulo 6 que pueda permitir después una ralentización, ¿no?
Dice ese capítulo 6. Esta su camarera amaba mucho en extremo a un maestresala del rey, y como supo el secreto de su señora, no pudo su lealtad tanto sufrir que no descubriese a su amante, el maestresala, lo que entre los dos amantes pasaba. Y él, oyendo tan gran yerro, doliéndose de la honra de su señor, o por ventura de envidia movido, no pudo callarlo. Fíjense que lo que está ocurriendo es que nuevamente los agentes de la acción son enamorados. ¿Sí? Quien, quienes traicionan a los enamorados hacen que el rey se entere y por lo tanto provoca todo el conflicto, son enamorados, son un par de amantes que están enamorados. Pero fíjense que hay claras marcas de un enamoramiento negativo. No pudo su lealtad tanto sufrir que no descubriese a su amante. Digamos, si hay algo que un enamorado, un buen enamorado sabe hacer en la ficción sentimental, es sufrir, este, en el doble sentido, en el sentido nuestro, que apela al sufrimiento, pero además en el sentido medieval de tolerar, de soportar, ¿no? Este, y el amante que parece actuar por lealtad a su rey, pero que también el texto se permite sospechar que está motivada por la envidia, ¿no? Es decir, estamos acá frente a malos enamorados y a algo que da lugar a valoraciones negativas del amor. ¿Sí? Nos encontramos frente a personajes que en esta comilla, que en este, en este vodevil que se arma en este pequeño, efectivamente dan una pobre imagen de los enamorados. Y como el rey fuese el más justificado varón que en el mundo la Sansón se falease, aun en aquel caso no quiso usar de noyoso accidente, mas como si fueran sus iguales en ellos se puso en justicia, ¿no? Fíjense, acá la valoración es absolutamente nítida, ¿no? Estamos hablando de un rey justo versus los enamorados que han caído en yerro. ¿Sí? Y sin embargo, no va a ser esa el resultado de la exposición de los personajes. No va a pasar el rey como rey justo, sino que va a pasar por un rey cruel, impiadoso y por momentos arbitrario, además de que ya mencionamos incestuoso, y los enamorados van a quedar como personajes nítidamente generosos. Entonces vemos acá esta contradicción entre los juicios de valor encarnados por el narrador y los resultantes del texto. Me parece que hay dos formas de entender esto y que no necesariamente se oponen entre sí, digamos, ¿no? Es decir, la, la primera forma de entenderlo tiene que ver con, bueno, precisamente con una distancia irónica, con un narrador al que no hay que creerle sus juicios de valor, y que me parece que en este sentido lo que hay que entender justamente es la existencia de un sentido común. ¿Eh? El narrador enuncia sus juicios de valor como serían los juicios de valor del sentido común, de la doxa, de una ley general en la que todos estamos de acuerdo, una ley que sería precisamente la ley que expondría cualquier forma de ejemplaridad, una ley que es la ley del común de los mortales, la ley por las que todos evaluamos a los hombres, y lo que se, y se contrapone a una serie de enamorados superlativos que no encajan en esa descripción, ¿no? Eh, no sé, me meto en asuntos polémicos, pero a mí me resulta análogo a lo que pasa muchas veces con Maradona, ¿no? Es decir, hay un sentido común, una lógica, una forma de pensar las cosas que juzga moralmente la vida de Maradona con los elementos de juicio que todos compartimos medianamente para la vida cotidiana, para el común de los mortales. Pero quienes tenemos un profundo cariño y defendemos a Maradona, lo primero que decimos, pero no es el común de los mortales. Es uno de los personajes más extraordinarios del siglo XX y que por lo tanto no puede medirse con la misma vara que el resto de los mortales, ¿no? Entonces, me parece que lo que está pasando es eso. Podemos pensar que nos encontramos frente a un narrador que usa una vara para medir las acciones que es la vara normal, es la que usamos todos, es la que este,
aquella en la que normalmente acordamos, repito, la del sentido común, la de la doxa, pero que no se ajusta a los enamorados extraordinarios. La otra forma de entender esto es precisamente, sencillamente, como una contraposición de virtudes, es entender que un rey que efectivamente es justo y unos enamorados que efectivamente son generosos y que esas virtudes en términos abstractos, digamos, ambas partes son representantes ejemplares de virtudes abstractas, están en conflicto y lo que expone el texto es precisamente esas virtudes en conflicto. Me parece que hay dos interpretaciones, esas son las dos interpretaciones para pensar los juicios de valor que hace el narrador, sobre todo los juicios de valor positivos que hace en torno al rey, que me parece, insisto, no son contradictorios, sino que son complementarios, ¿no? Bueno, y ahí aparece expuesta la ley de Escocia, ¿no? Y porque así acaece cuando dos personas se aman el uno tener más culpa que el otro en la recuesta, y por esto las leyes no disponían las penas fuesen iguales. Esa asimetría, el hecho de que la ley dicte una asimetría, es el motor central del conflicto de todo el relato. El relato existe, digamos, hay algo que contar porque hay una ley, la ley de Escocia, que es asimétrica. Digamos. La protagonista, si se quiere, estructuralmente hablando de la narración, es la ley de Escocia. Y esa asimetría, esa necesidad de definir y de definirse en torno a esa simetría es lo que va a generar todos los grandes problemas del relato, ¿no? En relación a la cita que veíamos antes y sobre todo para evaluar el texto, me parece que vale la pena que nos preguntemos quién tiene verdaderamente la culpa entre Grisel y Mirabella. Que nosotros nos sentemos a tomar posición en torno a si efectivamente alguno de los dos tiene la culpa. Y me parece que es muy interesante pensar qué es lo que el texto nos dice en ese sentido, porque en ese sentido lo que vamos a poder evaluar es cuánta justicia existe allí, ¿no? Es decir, si efectivamente descubrimos que Mirabella es la culpable, entonces la condena que establece la justicia era una condena justa, que tristemente fue mal lograda. Pero si consideramos que en realidad Grisel era el culpable, nos encontramos con una justicia que ha funcionado mal y que es falible y que en ese sentido Torres y Brazaida cargan con la culpa de una mala justicia, pero de una ley ajustada a derecho, de una ley que en principio es virtuosa. Y si sospechamos, como yo sospecho, que no ninguno de los dos, ni Grisel ni Mirabella, es culpable de los amores del otro, si no hay asimetría, si no hay responsabilidad en este sentido, entonces la ley en sí misma es una ley que no se ajusta a los enamorados, es una ley que produce un conflicto que no es real. Bueno, perdón, van a percibir un corte en el video. Hubo un imprevisto en la casa que me obligó a interrumpir y retomar a partir de acá, ¿no? Lo que va a seguir entonces es el combate de generosidad, lo que Matulka bautizó como el combate de generosidad, y que va a ser, que voy a comentar brevemente, pero primero que nada quisiera resaltar su valor como elemento de contraste. Me parece que hay un elemento que no podemos perder de vista, que no podemos olvidar, que es una variable de análisis absolutamente ineludible, y digo esto porque buena parte de la crítica la ha eludido, digamos, que es que en el combate de generosidad, en el intento de morir por salvar al otro, los dos enamorados muestran una generosidad, una nobleza, una capacidad de desprendimiento y de sacrificio en virtud de la persona enamorada, que ningún otro personaje de Grisel y Mirabella va a mostrar en ningún momento del texto. ¿Sí? Lo que vemos es una capacidad de amor, una capacidad de desprendimiento de parte de los enamorados absolutamente superlativa, una capacidad de morir por el otro. Pienso ahora en el ejemplo del amigo entero del libro del Caballero Sifar, para los que lo leyeron, y que era la expresión superlativa del amor, de la amistad, digamos, ¿no? Es decir, ese desprendimiento absoluto está encarnado en los enamorados y solo en los enamorados. Ningún otro personaje en el texto es capaz de ese nivel de nobleza. Y esto no debería escapársenos como variable de análisis, ¿no? Me interesa rescatar una frase que dice Grisel, tratando de salvar a Mirabella, dice, según mis aquelladas con Goyas, tales y tantas artes nunca obradas sobre que, castidad y vergüenza no queriendo, vencí.
Lo que expone Grisel es la contraposición entre el deseo, el amor, precisamente los orígenes del amor, las causas del amor, eso que están estudiando, y la castidad y la vergüenza de la dama. Es decir, lo que tenemos acá es el conflicto central de la ficción sentimental. Conflicto central que encontrábamos en los otros textos que habíamos visto como rasgo genérico, ¿sí? La oposición entre amor y virtud. El conflicto encarnado en la dama entre la necesidad de responder a los requerimientos de amores y la necesidad de responder a los dictados de su virtud. Pero me interesa resaltar esta contradicción, como aparece acá en el discurso de Grisel, porque es un conflicto que Mirabella nunca tiene. Mirabella nunca se preocupa por su virtud, nunca se preocupa por su castidad, nunca se preocupa por su fama, ni por su honra, ni por su moral cristiana, sino que solo se preocupa por Grisel y por su amor por Grisel y por su generosidad ante su enamorado. Y esta contradicción no es una contradicción real, sino es la contradicción que expone el enamorado cuando miente. La contradicción central de la ficción sentimental es en Grisel y Mirabella una mentira, y una mentira generosa, una mentira destinada a salvar a la dama, ¿no? Y me parece que esto es un elemento muy significativo. La última cosa que quisiera resaltar del combate generosidad es la presencia de ese capítulo que ya mencionó antes, dedicado a mostrar que el mismo combate se repite, pero esta vez bajo tortura, ¿no? Y pensar en la tortura precisamente como una prueba narrativa, como algo que pone a prueba a los enamorados, que pone a prueba su nobleza, su desprendimiento, su generosidad, y que por ende, que se trata precisamente de una prueba que los enamorados pasan exitosamente, ¿no? Bien, y ahí se da el salto a la dimensión universal. Me interesa resaltar estas tres citas, ¿no? Para pensar en un problema de autoridad. Leo las tres. Los consejeros del rey respondieron que como fuesen personas más dadas a las letras del Estado que a las de los amores, que no sabían en aquel día capsa determinar, pero que se buscasen por todo el mundo una dueña y un caballero, los que más en amores pudiesen saber, ¿no? Es decir, lo que dicen es, los consejeros del rey no están autorizados, no tienen autoridad intelectual, diría, no tienen los saberes necesarios para juzgar acerca del amor. ¿Y por qué no tienen los saberes necesarios? Porque ellos son letrados, porque efectivamente son sabios, pero en materias de Estado, no en materias de amor. Y son cosas claramente distintas. El problema del amor y el problema del Estado son dos problemas que obedecen a lógicas distintas. Y lo que vemos acá es un modo particularmente interesante en que el texto expone que las necesidades de la ley y las necesidades del amor siguen lógicas distintas. No solamente distintas, sino mutuamente ininteligibles, mutuamente incomprensibles. Una parte no puede juzgar sobre la otra y sin embargo lo hace. Ese es el gran problema de Grisel y Mirabella, que una parte no puede juzgar sobre la otra y sin embargo lo hace. La separación entre amor y Estado, entre amor y ley, entre las lógicas del amor y las lógicas de la ley, es el gran problema de Grisel y Mirabella, ¿no? ¿Y quiénes van a ser los autorizados? Estos dos, la dueña y el caballero, los que más pueden saber de amor, es decir, Torrellas y Brasaida. Entonces, ¿cómo son descritos? Dice de Brasaida. De las más prudentes en sal y en desenvoltura y en las otras cosas a la graciosidad conformes que en aquel día sazón había, que por su gran merecer se había vista en muchas batallas de amor y casos dignos de gran memoria que le habían acaecido con personas que la amaban y pensaban vencer, ¿no? Aquellos que pensaban que la podían vencer y por supuesto no lo hicieron. Y dice Torrellas, muy especial hombre en el conocimiento de las mujeres, y este caballero era muy cursado en el trato de amores y muy gracioso, tanto que sus loores bien lo pregonaban. Muy cursado en el trato de amores, es decir, alguien que había pasado muchas veces por el trato de amores. O sea, un seductor, ¿sí? Los dos grandes autoridades en amor de parte de los dos mundos son el seductor, aquel especializado en seducir mujeres, y la mujer especialmente
talentosa en resistir, en oponerse a esa reducción, a esa seducción y en oponerse justamente en términos cortesanos. ¿Sí? Yo mencioné, creo que en la clase sobre el Ciervo Libre de Amor, el libro de Jordelot de Laclos, Le Liaison Dangereuse, que tiene una versión cinematográfica con John Malkovich y Glenn Close, y ese juego del seductor y la resistencia es precisamente el juego que están jugando, por el que son conocidos Torrellas y Brasaida y por los que son considerados autoridad. ¿Qué es lo que nunca jamás hicieron Torrellas ni Brasaida? Amar, en un sentido profundo, real y cabal del término. Ambos son especialistas en jugar a los amores, a los juegos de amor, en los juegos de seducción, pero ninguno de los dos ha amado, ha participado de un amor real. Y por lo tanto, en el fondo, lo que vemos es que su autoridad es profundamente cuestionable. ¿Sí? Profundamente cuestionable. Ninguno de los dos entiende, y lo que va a mostrar el texto plenamente, es efectivamente que ninguno de los dos entiende, es capaz de interpretar, y por lo tanto es capaz de defender, a enamorados reales, a quienes verdaderamente se aman, como a Grisel y Mirabella, ¿no? La elección de los campeones tiene una particularidad que cabe resaltar y que tiene que ver con ese juego metatextual que yo dije que era propio de la ficción sentimental y que van a ver en su máxima expresión también en la pluma de Juan de Flores, en Grimaldi y Gradisa, en 2 semanas con el profesor Funes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Torrellas, todos lo conocemos, es un personaje de la vida real, es un sujeto que efectivamente existió en la corte, es un coetáneo, casi coetáneo de Juan de Flores, un personaje del mundo del que pertenece el autor y los receptores, mientras Brasaida es un personaje ficcional, ¿no? Y al poner a combatir un personaje histórico con un personaje ficcional, y además al poner a combatir a un autor de ficciones con un personaje ficcional, lo que se produce es una mezcla y un trastocamiento de niveles y de reales narrativos, este, nada, que vale la pena destacar, ¿no? El debate de Torres y Brazoida, me parece, esto lo decía cuando hablaba del completo de generosidad, genera un clarísimo contraste con los protagonistas. Cuando ustedes lean el artículo de la Carra, van a ver que el artículo de la Carra arranca diciendo las parejas de Grisel y Mirabellas y de Torrellas y Brasaida muestran que el amor es malo, ¿no? Y habla en función de eso, pero ponen una enumeración a las dos parejas como si formaran parte de una misma lógica, cuando creo que es imposible ver entre las dos parejas otra cosa que no sea un juego de contrastes. ¿Eh? Me parece la principal función de Torrellas y Brasaides es presentarse como elemento de contraste para definir a Grisel y Mirabella por el absurdo, ¿no? Y pongo acá que ese contraste se es como un contraste a 3 niveles, digamos, ¿no? Primero, un contraste entre debates, como decía antes, que el combate de generosidad sea adyacente en el texto con el combate entre Torrellas y Brasaida, donde Torrellas y Brasaida se pelean por defender a sus defendidos, es decir, Brasaida a Mirabella y Torrellas a Grisel, y todo eso atacando al género opuesto y atacando además a la idea de amor y a la responsabilidad sobre los amores. este, Ese debate es profundamente contrastante con un debate en que los dos, en función del amor, generosamente trataban de salvar la vida del otro, ¿no? Es también un contraste entre personajes, es una muestra clara de que Grisel y Mirabella son muy distintos a Torrellas y Brasaida. Y cualquier análisis textual de la representación de las dos parejas va a mostrar que sus personajes son nítidamente diferentes. Nítidamente diferentes. Y por supuesto se trata de un contraste entre voluntades. Torrellas y Brasaida se descosen por salvar a dos sujetos que no quieren ser salvados. Y este es un elemento central para entender a Grisel y Mirabella. ¿Cuál va a ser la eh, conclusión que podemos sacar muy abuelo de pájaro en torno a la representación de hombres y mujeres que se hace en el debate entre Torrellas y Brasaida?
Bueno, muy rápidamente, por supuesto, se trata de un debate largo, extenso, complejo, donde aparecen una colección importante de variables, pero muy abuelo de pájaro, lo que podemos decir es que en general el eje rector de lo que dice Brazaida es que los hombres son engañosos, que son mentirosos, que tienden a engañar, a entrampar a las mujeres, mientras que el eje central de lo que dice Torrellas es que las mujeres son disolutas, son casquivanas, este, que son las que más menos miramientos tienen con la virtud y que más y que los miramientos que tienen con la virtud en realidad son puramente superficiales e hipócritas y que en realidad son las que son más propensas a dar rienda suelta a sus deseos, que además son muchos, ¿no? Es interesante porque lo que vemos es que Torresas y Brazaida no representan a los enamorados, nada de lo que dicen en ningún momento habla de Grisel y Mirabella, sino que se representan a sí mismos. Y se representan a sí mismos literalmente, es decir, Torrellas al hablar de las mujeres habla de sí mismo, Brazaida cuando habla de los hombres habla de sí mismo. Porque es Torrellas el que va a iniciar unos amores excesivamente livianos hacia el final del texto y es Brazaida la que va a responder engañándolo. Es decir, lo que cada uno dice del otro se invierte. Me parece que la tesis principal que nosotros tenemos en Grisel y Mirabella, digamos, la clave que nos permite entender el texto es entender que nos equivocamos si pensamos que el texto expone a Torrellas y Brasaidas como autores de un error. ¿Sí? Cuando nosotros vemos este contraste entre Torrellas y Brazaida y Grisel y Mirabella, cuando vemos el contraste entre lo que Torrellas y Brazaida discuten y lo que Grisel y Mirabella son y hacen, no debemos llegar a la conclusión de que Torrellas y Brazaida se equivocan, que Grisel y Mirabella son la prueba de que Torrellas, el contraejemplo que prueba que Torrellas y Brazaida se equivocan. Me parece un error pensar esto. Torrellas y Brazaida tienen razón. Así son los hombres, así son las mujeres, así son los amores. El problema es que Grisel y Mirabella son absolutamente excepcionales. ¿Sí? No hay error, digamos. Grisel no demuestra que los hombres son buenos, Mirabella no demuestra que las mujeres son buenas, los amores de Grisel y Mirabella no demuestran que los amores son virtuosos. Los hombres son efectivamente trambosos, las mujeres son efectivamente casquivanas, los amores normalmente terminan mal. Estamos todos de acuerdo en esto, pero no Grisel y Mirabella, que son personajes absolutamente excepcionales, que escapan completamente a todas las normas. Fíjense que yo creo que es la misma clave de lectura, no sé, esto lo verán con Leonardo y vamos a ver qué dice Leonardo, pero yo creo que es exactamente la misma clave de lectura que necesitamos para entender Grimaldi y Gradisa. En Grimaldi y Gradisa, Pánfilo y Fiametta exponen, igual que Torrellas y Brazaida, una condena de la normalidad que tiene toda la razón, pero que en lo que fallan es en no entender que este, Grimaldi y Gradisa, los dos protagonistas, son excepcionales y no se ajustan a esa norma. Lo que significa esa excepcionalidad es una ruptura entre la lógica de universales y particulares. No hay dialéctica de universales y particulares, no hay mucho menos una dialéctica fluida, o la hay en términos generales, pero no en nuestro texto, porque nuestro texto genera la lógica distinta. El particular que se narra es narrado precisamente porque es la excepción al universal y por eso merece ser narrado. Y esa es la razón por la que merece ser narrado. Esta ruptura de universales y particulares y esta lógica de la excepción es lo que nos permite entender cuál es la evaluación que aparece del amor que aparece en Grisel y Mirabella. La que nos permite ver que lo que está planteando Juan de Flores no es una reivindicación del amor, sino la reivindicación de la posibilidad de la excepcionalidad. Y me parece que incluso podemos ir más allá y pensar que esa reivindicación no es una reivindicación filosófica, no es una reivindicación humana, no es una reivindicación teórica, sino que es estrictamente una reivindicación literaria. ¿Sí? Yo no creo, sinceramente,
que lo que esté diciendo Juan de Flores es, sí, sí, es cierto, los hombres son malos, las mujeres son malas, los amores son malos, pero ojo que hay excepciones, pero ojo que hay algunos que son buenos. Mirá que hay personas como Griselio Mirabella que se aman de verdad y esos son la excepción. Yo no creo que sea eso lo que está diciendo Juan de Flores, de ninguna manera. Yo creo que lo que está diciendo es, sí, ya sé, las mujeres son malas, sí, ya sé, los hombres son malas, sí, yo sé, los amores conducen a malas cosas, pero esto es ficción. Y en la ficción contamos otra cosa. En la ficción nos dedicamos a narrar otra cosa. En la ficción nos interesan cosas que no tienen que ver con la moral, que no tienen que ver con las leyes que rigen en el mundo, que tienen que ver con la excepción. No porque la excepción exista, sino porque la excepción es aquello que merece ser narrado, aquello que vale la pena narrar. ¿No? Yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que el espionaje no es una cosa bonita, en que los espías no son gente simpática, que probablemente no sean gente muy atractiva y que difícilmente sean la representación de un ideal erótico que hacen que todos nos imaginemos a un espía como nuestro ideal erótico, ¿no? Un poco al juego el juego que se da en una película con, ay, no me estoy acordando el nombre, con Schwarzenegger y tampoco me estoy acordando el nombre de ella. Eh, pero bueno, me estoy desviando. Es decir, todos estamos de acuerdo en que el espionaje es una porquería y que nadie va a depositar un ideal, ni un ideal amoroso, ni un ideal erótico, ni un ideal moral, ni un ideal político, ni ideológico en el espionaje. Y eso no nos impide ver una película de James Bond y ver en el personaje de James Bond, al que nadie, ninguno de nosotros se le ocurre que representa ningún personaje de la realidad, este, y aún así vemos en él un tipo ideal que nos interesa, porque es la excepcionalidad que es propia de la ficción, que fundamenta la ficción, que le da sentido a la ficción. Eh, Uno de los elementos que aparte que quisiera descartar del debate y que es interesante por parte de Juan de Flores, es una serie independente, una cierta independencia en relación con el debate tradicional que hemos visto largamente entre una posición misógina y una posición profemenina. No, no estamos encontrando, como vamos a encontrar en muchos otros lugares, una repetición de los mismos tópicos, de los mismos argumentos, de los mismos personajes, de las mismas narraciones, sino que vamos a encontrar un debate que es nuevo y que sigue su propia lógica y que es independiente y que sobre todo lo hace, y esto es interesante porque también me parece un punto excepcional de Juan de Flores, lo hace ajustándose al tema impuesto por la narración. La pregunta es, entre los hombres y las mujeres, ¿quién es el causante de el yerro amoroso del otro? ¿No? Y no sería raro en la Edad Media que eso fuera un puntapié inicial para decir, bueno, las mujeres son malas, los hombres son malos, vamos a desarrollar el tópico y la pregunta inicial no es más que una excusa tangencial, ¿no? No es lo que pasa acá. El debate se dedica a discutir quién de los dos es causa del yerro del otro. Se ajusta al tema del debate y eso es lo que permite su particularidad y su novedad y su autonomía en relación con las formas tradicionales del debate, ¿no? Eh, una muestra de esto, de hecho, es que en algún momento Brasaida menciona a las mujeres asesinadas por defender su virtud y lo hace así en un enunciado sin incluir ninguna narración y en la respuesta de Torrellas menciona a Lucrecia y Atalante para retomar los ejemplos, pero tampoco hace sus narraciones. Es decir, eso que formaba libros enteros de este debate y de este tópico en otros textos y que hemos visto, acá son mencionados al pasar mientras se habla de otra cosa que es la que nos interesa, ¿no? Dicho sea de paso, a, aprovechemos para decir, la mención de Lucrecia y Atalante da cuenta de que el texto que está detrás de esta alusión tangencial es el de Diego de Valera, ¿sí? Es el Tratado en Defensa de las Virtuosas Mujeres de Diego de Valera, porque es el único que incluye el relato de Atalante, ¿no? Que no aparece ni en Boccaccio, ni en La Sátira, ni en Álvaro de Luna. El otro elemento que quisiera destacar es un argumento
en boca de Mirabella, de que ha recibido mucha atención, sobre todo ha recibido mucha atención de la crítica feminista, que es el único ataque que hace a una cuestión estructural en términos, ¿no? Es decir, en general la posición de Mirabella difícilmente puede asumirse como una posición feminista, en tanto Mirabella no encarna una crítica del sistema, digamos, ¿no? Salvo en un momento final, que es muy interesante, que es el momento en que Mirabella argumenta una desigualdad frente a la ley, ¿sí? En donde Mirabella expone la idea de que los hombres en este debate eran jueces y parte y que por lo tanto no tenían chance de ganar. Es muy interesante porque ahí sí hay una crítica estructural a la presencia de un mundo machista que, que es llamativa y que no es normal encontrar en estos textos, ¿no? Eh, una vez más, de todas formas, digamos que mm, eso hace una representación del universo masculino que habla muy a las claras de todos los hombres, salvo de uno, de Grisel. Grisel es el único hombre que ni como juez ni como parte jamás condenaría a Mirabella, ¿no? Y esto me parece que es nuevo fundamento de su excepcionalidad y es nuevo fundamento del hecho de que Torrellas y Brazaida están ignorando a los enamorados, ¿sí? Tienen su debate para defender a Grisel y a Mirabella sin jamás tener en cuenta lo que Grisel y Mirabella han hecho, han dicho y han deseado. Bien, y ahí empieza el pasaje protagonizado por los padres, ¿no? Ruega a la madre, y pongo como una de las frases finales que me parece representativa de su argumentación, que dice, mejor es perdonar a quien yerra que dar pena a quien no la merece, ¿no? Quien no la merece es ella, la madre, lo que está diciendo es, eh, si vos matás a Mirabella me estás matando a mí, que soy inocente, entonces mejor es perdonar, ¿no? Estás en una dicotomía, digamos, ¿no? O condenás a un culpable y al mismo tiempo condenás a un inocente, o se salvan todos. Y lo que dice es, mejor es perdonar a quien yerra que dar pena a quien no la merece. Es decir, es mejor que haya un culpable este, disculpado que haya un inocente condenado, ¿no? Rescato tres cuestiones básicas en torno al discurso de la madre de Mirabella. La primera es que no cuestiona el yerro, digamos, en ningún momento se puede decir que la reina adopta el punto de vista de Mirabella o adopta la moral de Mirabella, digamos, ¿no? La segunda es la que ahí aparece en tercer lugar, pero que ya me queda claramente encadenada y que tiene que ver con que en ningún momento la madre se pone en el punto de vista de Mirabella, en ningún momento la madre desea lo que Mirabella desea, porque por ejemplo en ningún momento la madre hace ningún intento por salvar la vida de Grisel, que es lo que efectivamente a Mirabella más le importa, ¿no? Y también me interesa destacar que se trata de una argumentación basada en el interés, ¿sí? En ningún momento la reina le discute el concepto de justicia al rey, en ningún momento aparecen discutidos universales, en ningún momento aparece un cuestionamiento de su rol como autoridad, lo que aparece es un ruego basado en sus propias necesidades y en lo que ella solicita, ¿no? Eh, Resalto una cuestión estructural menor, si se quiere, que es que el capítulo 30 es un capítulo en boca del narrador que intercede para separar dos géneros discursivos, a ambos en boca de la reina, ¿no? En el capítulo 29 la reina este, ataca al rey por su decisión y en el capítulo 31 se lamenta por la suerte de su hija, y es creo que la única vez en que el narrador intercede para cambiar la situación discursiva, pero no ya para cambiar el orador, sino para cambiar el género, ¿no? Y que me parece que es una muestra muy clara de este, la forma de considerar los capítulos, las partes del texto como bloques discursivos adscriptos a un tipo textual determinado. Respuesta del padre. Pues solo justicia es mi victoria y lo más fulgente en mi estado, no quiero perder aquello que con gran trabajo de estudio he ganado, ¿no? Me interesa resaltar de lo que se ve acá, y que es una representación muy clara de todo lo que va a decir el padre en respuesta, dos rasgos que me parecen
interesantes. La primera es la enorme preocupación que tiene el rey por la construcción de una imagen de sí mismo que ha construido en tanta autoridad, ¿no? La principal preocupación del rey probablemente no es una preocupación ligada al bien o al mal, sino ligada a su capacidad de sostener la figura de monarca que ha construido, ¿no? Es decir, si yo no hago esto, pierdo la autoridad que he construido. Y en ese sentido, me parece que también podemos pensar en una posición egoísta, en una posición individualista de parte del rey, ¿no? No. Ese rey justiciero del que tanto hemos leído no aparece acá como un rey enamorado de la idea de justicia a ultranza, sino que aparece precisamente como un rey interesado en su representación de rey justo. Y la otra cosa que me parece que vale la pena destacar para entender la respuesta del padre de Mirabella es que nuevamente está saltando la dimensión universal. Es una reflexión en torno a la autoridad, a la forma de ejercerla, a la forma de funcionamiento de la ley, y una vez más justamente lo que nunca se permite pensar el rey es la posibilidad de la excepción, y es la posibilidad de la excepción la que le da lugar y la que le da sentido a Grisel y Mirabella, ¿no? Dice en un momento el narrador, la justicia era en él más poderosa que el amor, y me parece que la frase vale la pena destacarla como una exposición nítida en términos abstractos, en términos de valores y de categorías y de virtudes abstractas, de un conflicto social que es el conflicto que encarna Grisel y Mirabella, es el concepto de la contraposición en términos de virtudes de justicia y amor. Sigue la muerte de los enamorados y la muerte de los enamorados empieza con un quinto debate, que es el debate sobre la supervivencia de Grisel, ¿no? Es decir, Mirabella a punto de ser quemada, le llevan a Grisel para que Grisel la vea morir como castigo, y entonces Mirabella le habla y le dice, por favor, tenés que ser fuerte y vivir después de que a mí me maten, ¿no? Y Grisel dice de ninguna manera, y en esa pequeña discusión sobre si Grisel debe o no debe sobrevivir, se da como un pequeño quinto debate, ¿no? Dice Grisel, más sería de cobarde que de forzado el que vos muriendo vivir quisiese, que allí podría bien Brasaide decir quejándose de la poca fe de los hombres, ¿no? Fíjese que lo que pasa acá es una contraposición con el debate universal. Es decir, Grisel dice explícitamente, se preocupa explícitamente por no ser lo que Brasaida dice que los hombres son. Grisel se hace cargo de su categoría de excepción. Grisel viene a demostrar que él no responde a la descripción de Brasaida. Y esto dicho explícitamente, yo no soy lo que Brasaida dice, ¿no? Y otro pasaje de lo que dice Grisel que me interesa destacar es cuando dice, oh, cómo será señora que quien a vos pierde todo placer y honra ligero es de perder, ¿no? Y aparece ahí un tópico muy interesante y muy valioso a tener en cuenta que es la de el caballero dispuesto a perder la honra por la dama. Es un tópico que en la tradición artúrica está nítidamente representada por Lancelot, ¿no? La trama principal de la historia de Lancelot, que es de hecho la que se narra en el Román de Cristian de Troyes, el Caballero de la Carreta, cuenta que la reina Ginebra es secuestrada, dicho rápidamente, y que los caballeros del reino de Arturo salen a seguirla, para buscarla, y el único que sabe hacia dónde se fue es un hombre que tiene una carreta, ¿no? Y lo que dice es, yo te llevo hacia donde está la reina, pero tenés que venir, tenés que subirte a mi carreta y venir arriba de mi carreta. Pero el asunto es que hay una costumbre en esa época que es que viajar en, digamos, ir en una carreta, viajar en carreta es humillante, digamos. Quien viaja en carreta es humillado, es un reconocimiento de su poco valor, de su, es como si hubiera sido vencido, sometido, dominado, digamos, ¿no? Es decir, quien viaja en carreta es automáticamente avergonzado. Entonces primero pasa el caballero más importante, más ilustre, más festejado de la corte de Arturo, que es Gawain, su sobrino, este,
Y el hombre de la carreta le dice, yo te llevo con la reina, pero te tenés que subir. Y Gauvain dice, de ninguna manera, no jamás me voy a subir a una carreta porque aprecio mi honra, justamente, ¿no? Porque de ninguna manera voy a entregar mi honra. Y después llega Lancelot y se encuentra en la misma situación y Lancelot, sin dudarlo 2 segundos, se sube a la carreta y busca a Ginebra ahí, ¿no? Y Gauvain lo sigue de lejos. Y por supuesto Lancelot es vituperado a lo largo de todo su trayecto en carreta, todas las poblaciones se burlan de él hasta que lo ven combatir y él recupera su honra. Pero efectivamente la subida a la carreta es un hecho humillante. Entonces lo que se ve ahí es, conocemos el tópico de el héroe que valora más a su dama, a su amor, que a su propia vida, pero la propia vida ya es una cosa que tiene tan poco valor que el verdadero enamorado superlativo es el que está dispuesto a perder por su dama algo muchísimo más importante que la vida, que es su honra, ¿no? Lancelot es el único caballero de el- la corte del rey Arturo que está dispuesto a perder su honra por su amor a Ginebra. Esto se ve en otro episodio muy bonito de las tradiciones en prosa, que es un episodio reproducido de manera muy simpática en una película que ha mencionado Leonardo en alguna de las clases anteriores, una película muy pochoclera, reciente, con Heath Ledger, que se llama Corazón de Caballero. Yo creo que algún medievalista universitario había en los guiones, porque tiene varios guiños a la tradición artúrica medieval, ¿no? Y es el episodio en donde, estando en un torneo, Ginebra le pide a Lancelot que para demostrarle que la ama, pierda. Entonces Lancelot se dedica a perder y es maltratado y humillado y vapuleado por todos los caballeros hasta que Ginebra le da la orden y dice, bueno, ahora gana, entonces ahí gana. Y termina siendo el vencedor del torneo, ¿no? Pero nuevamente lo que está en juego es la idea del caballero que está dispuesto cuyo amor es tanto más importante que todo lo demás, que es incluso más importante que lo más importante que puede tener un caballero, que es su propia honra, ¿no? Y me parece que en esta disputa entre Grisel y Mirabella, porque Mirabella le va a decir, tu honra te exige que, que, que seas esforzado y que ese esfuerzo lo pongas en vivir después de que yo muera, y lo que le responde Grisel es, si ya te perdí a vos, ¿qué me importa perder la honra? ¿No? Efectivamente, acá aparece ese tópico que no habíamos encontrado hasta acá, del caballero para el cual su honra es menos importante que su dama, ¿no? Bien, cuando... ¿Qué es lo que pasa ahí? Pasa algo muy llamativo, que es que termina el debate, Grisel dice esto que le digo, yo ni loco sigo viviendo después que vos, y para demostrar que habla en serio, se tira al fuego, a donde debía morir Mirabella, ¿no? Entonces, ya lo conté antes. Este, Mirabella se va a tirar para morir junto con él, pero Brasaida y otras damas le impiden que se arroje al fuego. Y ahí dice Mirabella, vosotras señoras que a fuerza la vida me dais, si sintiésedes mi tormento, la muerte me escolleríades por buena, y no es piedad la que conmigo usáis, mas muy enemiga crueza. La justicia no se aplica a los enamorados. Brasaida, que fue la defensora de la vida de Mirabella la disputa jurídica con Torrellas, es también la defensora de Mirabella frente a las llamas. Y lo que le responde la heroína es, deja de hacerme favores que nadie te está pidiendo. Deja de salvarme porque yo no quiero ser salvada. Hay un problema central con la justicia que además no se aplica. No solamente los defensores defienden a sujetos que no quieren ser defendidos, sino que cuando la ley dictamina que Mirabella muera, el que muere es Grisel, ¿no? Eh, entonces hay sentencias que nunca terminan de cumplirse. Porque ¿qué va a decir? La justicia va a determinar que Mirabella sobreviva. Bueno, si ya murió Grisel, ¿por qué va a morir Mirabella? Pero ahí dice el texto, fuese en camisa a un corral donde el rey tenía ciertos leones, entre los cuales ella se dejó caer, y ellos no usaron con ella de aquella obediencia que la su sangre real debía, ¿no? Entonces, cuando decide que Mirabella muere y Grisel se salve, se muere Grisel, y cuando decide que Mirabella se salve,
Mirabella se suicida. La ley es siempre inoperante. Lo que la ley dictamina nunca se cumple. Fíjense que esta muerte en manos de los leones, ¿no? Las mujeres no la dejan morir, las leyes no las dejan morir, este, los consejeros no la dejan morir, los que la dejan morir son los leones, ¿no? Y los leones de los que se dice claramente que no obedecían a su sangre real. Los leones, podemos decir, los leones que no obedecen leyes, que no obedecen mandatos, que son puro instinto. Esa desobediencia que se resalta de los leones es la misma desobediencia del amor y es una desobediencia que en algún sentido pertenece al orden de lo salvaje. La oposición entre amor y ley, entonces, es una oposición estructural, no es culpa de la ley. Me parece que debiéramos apartarnos de la idea este, de que el rey o los consejeros o Torrellas y Brazaida están aplicando mal la ley o que hay una ley particular que es injusta. Me parece que la exposición clara que hace el texto es que el amor es estructuralmente opuesto a la ley. ¿Por qué? Porque el amor es desobediente, porque el amor pertenece al orden de lo salvaje, porque el amor no se somete a leyes, el amor no se somete a reglas, el amor es incivil, no pertenece al orden de lo civil. Si ustedes leen un hermoso texto de Freud, probablemente uno de los más importantes para nuestra disciplina, que se llama El malestar en la cultura, lo que van a ver ahí, y digan un resumen muy vulgarizado de lo que dice el texto, lo que dice es que para pertenecer a una cultura, para pertenecer a una comunidad, para poder participar de una civilización, todos nosotros hacemos sacrificios, todos nosotros entregamos cosas, decidimos no hacer lo que deseamos, ¿no? Y que el sacrificio más importante que hacemos no es el de ningún objeto en particular, sino que es el de nuestro instinto. Nosotros no es tanto el problema de si hay algo que quiero y ya no puedo hacer porque vivo en una comunidad, sino que el problema es que voy a estar constantemente rigiéndome por el orden simbólico de la ley y ya no voy a estar rigiéndome por mi instinto, incluso cuando hago lo que quiero. No es un problema de represión de elementos concretos. Yo puedo tener una vida amorosa y sexual, pero esa vida amorosa y sexual va a estar inevitablemente sometida a leyes simbólicas y a espacios simbólicas. Mis relaciones sexuales ya no van a ser satisfacción de un deseo y de un instinto. Y eso es de por sí un sacrificio. Y ese sacrificio de mi posibilidad de regirme por mi instinto es lo que me genera un malestar, que es lo que Freud define como el malestar en la cultura, ¿no? Es decir, me parece que Grisel Mirabella lo que expone, lo que define, lo que muestra es precisamente el malestar en la cultura que sufre el amor, que sufren los enamorados. Es la exposición de un amor que no se halla, que no se encuentra, que no puede situarse cómodamente en la vida cultural, ¿no? Quería también repasar el concepto de lo salvaje de Levi-Strauss, porque me parece que también hay una contraposición que nos interesa, ¿no? Es decir, Levi-Strauss, como hace con prácticamente todo, piensa la civilización a partir de una estructura ternaria, ¿no? Esas estructuras ternarias que son fundantes de su teoría y que expone principalmente a partir de la idea de lo crudo y lo cocido, ¿no? No me voy a meter ahí. Eh, la estructura ternaria para pensar la civilización, muy fundante para, de hecho, nuestra cultura, me refiero a nuestra cultura argentina, eh, es la oposición entre lo civilizado, lo bárbaro y lo salvaje, ¿no? Lo civilizado, digamos, la civilización es una percepción muy propia de Occidente, muy propia del mundo helenístico y de quienes nos sentimos herederos del mundo helenístico. La civilización es una percepción de pertenecer a una sociedad superior y una civilización superior principalmente a partir de su cultura y muy profundamente su cultura letrada, ¿sí? Una, una civilización basada en los bienes de la abstracción, en los bienes de la teoría, ¿sí? En los bienes de una
profundidad psicológica y mental que otras no tienen. Frente a esto hay otros pueblos que son pueblos con una capacidad enormemente menor de simbolizar, pueblos que están en general considerando la existencia a partir de las formas más simples y de las necesidades más básicas, que tienen organizaciones políticas en general autoritarias, pero sobre todo muy esquemáticas y que en general su vida se dedica a tratar de conseguir alimentos y vivir cómodamente y no estar preocupado por los bienes simbólicos, ¿no? Ese universo de menor jerarquía es lo que se conoce como la barbarie, y esa barbarie es muchas veces no es siempre un lugar de lo inferior, pero siempre un lugar de aquello con lo que se puede hablar, con lo que se puede negociar, ¿no? Este, la barbarie se opone a lo civilizado, pero al mismo tiempo puede entablar un diálogo. Lo que se opone al bárbaro en este sentido es lo salvaje. Lo salvaje es aquello primitivo que es inasequible, que es incontrolable, que es intratable y que por lo tanto la única relación que se puede tener es la violencia. ¿Sí? Un soldado bárbaro puede ser una persona muy primitiva, muy sedienta de sangre, muy violenta en muchos sentidos, pero yo siempre puedo tratar de sentarlo y explicarle, tratar de negociar para que no me mate. Pero frente a un puma es o lo mato o me mata y no tiene ningún sentido tratar de convencerlo de otra cosa, ¿no? Los salvajes son como los pumas, de hecho, justamente una de las cosas que lo marcan son su animalidad, ¿no? Eh, en este sentido me parece que hay que empezar a pensar, empezar a pensar no, porque lo ha hecho muy bien más de uno y sobre todo Deyermond, que tiene un artículo publicado en la revista Filología al respecto y que aparece en su libro de 1993, recopilado, ¿no? Pero quiero decir, es importante pensar la presencia de lo salvaje en la ficción sentimental y es importante pensar la presencia de lo salvaje, de esta impulso inasequible para la cultura y para la civilización que representa el amor en Grisel y Mirabella y las vueltas que lo salvaje da en torno a la ficción sentimental. Porque lo que vamos a encontrar, y esto lo van a ver seguramente en detalle cuando vean Cárcel de Amor, es una dimensión de lo salvaje que al mismo tiempo es muy civilizada, ¿no? Y me parece que lo mismo encontramos en Grisel y Mirabella, y de hecho lo vamos a ver más nítidamente en la parte final. Bien. Y llega ese tramo final, el tramo de la venganza, ¿no? Dice el texto, después de la muerte de Mirabelia quedó la reina tan enemistada con Torrelias que de maneras secretas le buscaba la muerte, pero con el temor que de aquel y el reino viesen hoyo, cesaba de hacer lo que la voluntad suya deseaba. Me parece interesante resaltar algunas cosas de este odio de la reina, de este odio de la mamá de Mirabella, ¿no? En primer lugar, la contraposición entre honra y temor, ¿no? Desde una perspectiva idealizada, que es la perspectiva caballeresca, perspectiva que está encarnada en Grisel y Mirabella en sus ideales superlativos, probablemente aparezca difícilmente defendible esta idea de la reina, de un modo en que está comprometido su honor, de una necesidad de venganza, pero que no cumple por temor del rey, ¿no? Digamos, hay una poca valoración de la propia honra en términos caballerescos. Ahí, si se quiere, una excesiva especulación en este sentido, ¿no? Lo que vemos ahí entonces es lo que llamo ahí las diversas potencias del deseo. La madre, la reina, la madre de Mirabella desea la muerte de Torrellas, pero no desea con la misma potencia con la que Grisel y Mirabella se desean entre sí. Y me parece que lo que podemos encontrar efectivamente es el gesto, y que podemos evaluarlo todo a lo largo del texto, de las potencias del deseo. Lo que vamos a encontrar personajes deseantes, todo a lo largo de Grisel y Mirabella vamos a encontrar personajes deseantes en muchos aspectos, pero esos deseos van a tener muy diversas potencias. Y esto me parece que puede llevar a conclusiones interesantes, ¿no? El otro elemento que quisiera resaltar es que apenas mueren Grisel y Mirabella, es decir, aquellos que encarnaban los deseos ilegales, es decir, aquellos que deseaban
algo que la ley no permitía y que murieron por ello, apenas mueren, es decir, apenas desaparece ese deseo como conflicto, aparece un nuevo deseo ilegal. El deseo de venganza de la madre es, como el deseo de amor de Grisel y Mirabella, un deseo que construye una potencia y que conduce al mundo de acuerdo a esa potencia en contra de los dictados de la ley. Torrellas y Brazaida se van a... Bueno, ya conté el argumento, ¿no? Es decir, Torrellas se va a enamorar de Brazaida, le va a mandar una carta de amores, esa carta Brazaida se la va a mostrar a la reina y juntas van a planear una venganza, así que Brazaida le va a responder afirmativamente, cuando se encuentren va a ocurrir la venganza, ¿no? Y como decía anteriormente, me parece una de las cosas que ocurren acá es que Torrellas y Brazaida se transforman en exposición de lo que ellos mismos denunciaron, ¿sí? Torrellas aparece entonces como una persona ligera y liviana en sus tratos amorosos, y Brazaida aparece como una tramposa, como una engañosa. Pero lo que aparece además con esta trama es que Torrellas y Brazaida se transforman en enamorados, se traban en tratos de amores, y ahí se transforman entonces en una representación de los enamorados. Y esto es el conflicto que genera el conflicto que mencionaba cuando decía que muchas veces eran puestos al mismo nivel que Grisel y Mirabella como exposición de la naturaleza del amor. Me parece que lo que tenemos que entender justamente es que Torrellas y Brazaida son enamorados comunes y corrientes, son enamorados normales y por lo tanto son malos enamorados. Y en tanto malos enamorados, eh, exponen precisamente una normalidad, exponen un mundo mediocre, exponen el mundo que ellos mismos habían descrito, pero no son representación, no nos dan la pauta para evaluar a Grisel y Mirabella más que a partir del contraste. De tan normales que son Torrellas y Brazaida, este, se percibe con mucha mayor nitidez, por contraste, el carácter excepcional de Grisel y Mirabella, ¿no? Lo mismo, como decía hace un rato, va a pasar a Grimaldi y Gradiza, se van a encontrar en Grimaldi y Gradiza. Estos enamorados son malos enamorados que son incapaces de representar la excepcionalidad, disculpas, de la ficción. Fíjense lo que va a pasar ahora. Esto es ejemplo de lo que acabo de decir, ¿no? Dice Torrellas. Presumía que él, Zamando, alcanzaría mujeres más que otro mucho sirviendo. Y con esta loca confianza acordó del escribir. Torrellas, desamando, iba a alcanzar mujeres más que los otros en servicio, haciendo lo contrario de lo que debe hacer, siendo despreciativo, habiendo sido despreciativo de las mujeres en todo el debate, iba a conseguir amores en una confianza que el narrador describe como loca, ¿no? Y dice después, venida a poder de Torrellas la respuesta de Brazaida, tan alegre y soberbio lo hizo, que ninguno tan prosperado creía hubiese. Fíjense que la descripción de esa soberbia es automáticamente negativa. Pero dice más el texto, dice, y mirad cuán malicioso era que no pudo su mal secreto guardar, y aquella letra con otros galanes no comunicase, eso lo ando así y menguando aquella. ¿No? Lo primero que hace Torrellas es lo primero que un enamorado no debe hacer, que es publicar sus amores, que es compartirlo, que es violar el secreto. Y dice literalmente el texto, eso en virtud de sus loas y en demérito de la madre. Es decir, clarísimamente Torrellas está representada como un mal enamorado, sin lugar a dudas. Frente a eso está la respuesta de Brazaida, la respuesta amorosa de Brazaida, y me parece que genera un problema particularmente interesante que es cómo debe ser leída. La carta de Brazaida es una carta de amor, es una carta que expone determinadas cosas a la naturaleza del amor, la naturaleza de la mujer, la posición de la mujer frente a la dama. Es una carta que responde a una colección de tópicos amorosos que nosotros reconocemos. Es una carta que podría ser en muchos sentidos una válida carta de amores, pero que nosotros sabemos que fue escrita como un engaño. Y en ese sentido, en tanto género, en tanto construcción discursiva, en tanto construcción textual, nosotros tendríamos que preguntarnos
cómo debemos leer la carta de Brazaida, cómo debemos leer las cosas, los argumentos, las afirmaciones, las expresiones filosóficas que están ahí expuestas, ¿no? Y ahí aparece la venganza y la muerte de Torrella, ¿sí? Se trata de un párrafo muy extenso, ahí como van a ver en los puntos suspensivos entre corchetes, yo lo resumí mucho tratando de destacar lo más llamativo, ¿no? Desnudo fue un pilar amarrado y allí cada uno traía nueva invención para le dar nuevos tormentos. Y tal es Sobo que con tinazar ardiendo la trababan sin ninguna perdón, con tinazas ardiendo le trababan sin ninguna piedad. Y otras que con las uñas y dientes rabiosamente lo despedazaban. Después que fueron así cansadas de atormentarle, de gran reposo la reina y sus damas a cenar se sentaron allí cerca de él porque las él viese. Todas juntas fueron a dar amarga cena a Torrelias. Después que en él no dejaron ninguna carne, los huesos fueron quemados, y de su ceniza guardando cada cual una bolleta por reliquias de su enemigo. Y algunas hubo que por culto al cuello lo traían. Impresionante, ¿no? No es una mera venganza, no es que lo matan y punto, digamos. Hay acá una verdadera orgía de sangre encarnada por la reina Brazaida y las damas de la corte, ¿no? Y vamos a pensar varias cosas que podemos reflexionar en torno a este pasaje, que es un personaje sumamente llamativo y muy rico para el análisis, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que señalar es el desconcierto. Lo primero que tenemos que señalar es el desconcierto. Se trata de un pasaje desconcertante. Se trata de un pasaje que nosotros nos encontramos y automáticamente nos resulta chocante. Alguna vez a mí me divirtió mucho la idea de pensar en hacer una historia del desconcierto en la literatura medieval, ¿no? Es decir, justamente de recolectar estos pasajes que no son muy habituales, que están claramente destinados a que el lector quede consternado y no sepa cómo entender eso que está leyendo, cómo incorporar eso que acaba de leer a una estructura simbólica razonable y aceptable, ¿no? Claramente el ejemplo del amigo entero en el Conde Lucanor es otro caso, ¿no? Ese hombre que hace que su hijo muera para salvar al hijo de su amigo. Creo que no podemos analizar este pasaje final sin tomar como una variable fundamental de análisis ese desconcierto. No estamos, me parece, esto está claro, no estamos frente a un pasaje que es puesto ahí para ser naturalizado, para que suene razonable, para que sea esperable, sino que estamos frente a un pasaje que está ahí para chocarnos, que está ahí para descolocarnos. La lectura tradicional a lo largo de la mayor parte del siglo XX ha hecho de este pasaje un aliado de la lectura profemenina, ¿no? Un pasaje que básicamente lo que dice es: mirá qué gusto que se dieron las mujeres, cómo efectivamente lograron castigar al misógino malo, y en ese castigo ejemplar, han logrado no solamente una venganza justa, sino que además han logrado mostrarle a futuros misóginos lo que les pasa, ¿no? Eh, ha sido una lectura habitual, en general ha sido una lectura descartada por la crítica reciente y creo que con razón, digamos, ¿no? Es decir, justamente me parece que esa lectura profemenina este, no da cuenta del desconcierto, no da cuenta de que el pasaje es nítida y claramente excesivo, ¿no? Sí es aliada de la lectura profemenina determinadas cosas que ocurrieron a continuación. Por ejemplo, existe una leyenda circulante de la muerte de Torrellas que dice que Torrellas fue despedazado por una colección de mujeres, ¿no? Y que esa efectivamente fue este, el natural fin de un personaje claramente vituperado, ¿no? Y que ese descuartizamiento se expone como un acto de justicia, y en general se supone, no está probado, pero se supone que esa leyenda proviene precisamente de Grisel y Mirabella, ¿no? Está fundada por Grisel y Mirabella. Hay quien piensa lo contrario, quien piensa que efectivamente lo que está haciendo Grisel y Mirabella es retomar una leyenda ya existente, pero en general la hipótesis más difundida es la primera. Pero aún así, me parece
que debemos dar cuenta de que estamos frente a un pasaje desconcertante. Y en virtud de eso aparece la segunda lectura, que es la lectura contraria, la lectura misógina. Es decir, lo que está haciendo eh, esa, ese pasaje es poner en evidencia la maldad, el salvajismo, la crueldad que es propia del género femenino. Hay un elemento que favorece esta lectura y que es llamativo, que es que la protagonista de esta verdadera bacanal de sangre es la reina, que era quien en la parte presente del texto había encarnado la voz de la piedad, había sido la representante del discurso de la piedad. Entonces, ese personaje que se lamenta de la crueldad del rey y que después es capaz de ejercerla de una manera tan cruda, aparece como particularmente hipócrita y contradictoria. En todo caso, la lectura misógina, aun si creemos en ella, y esto es lo que me interesa particularmente, no contradice el carácter extraordinario de los enamorados. Si nosotros consideramos que Torrellas gana el debate con razón, que efectivamente las mujeres son más responsables de corromper a los hombres, y si pensamos que las mujeres confirman todas estas sospechas sobre ellas en este acto de crueldad final, esa representación misógina del mundo no atenta en nada, no atenta en nada contra el carácter superlativo, extraordinario y noble de los enamorados. Y lo que eso significa no es poco, ¿sí? Lo que eso significa no es poco, es que Juan de Flores está independizando el discurso amoroso del discurso profemenino. Recuerdan que nosotros habíamos hablado de una nítida alianza entre esos dos discursos, entre una idea de que defender el amor necesariamente implicaba defender a la mujer. Y lo que estaría haciendo Juan de Flores es producir una lógica del amor, quizás misógina, quizás no, pero que en todo caso, sin lugar a duda, es independiente del discurso profemenino. Acá, el discurso misógino y el discurso profemenino, encarnados entre Rezas y Brazaida, son igualmente contrarios a los enamorados. Son igualmente opuestos a los enamorados. Entonces, Brazaida, quien encarna esa tradición del discurso femenino, no le está haciendo ningún favor al amor. No es una aliada del amor, ni muchísimo menos. Y eso muestra una independencia entre los dos discursos que no habíamos visto antes y que difícilmente veremos después, ¿no? Esto probablemente, como decía al principio de la clase anterior, tenga alguna vinculación con el hecho de que Juan de Flores no es poeta, no es un poeta cortesano, no es autor de lírica de cancionero y que por lo tanto tenga y probablemente provenga de la Universidad de Salamanca, entonces tenga una serie de reflexiones sobre el amor que son autónomas de las que, eh, las que provenían de ese ámbito cortesano que tanto estudiamos hasta aquí, ¿no? Hay una cuarta lectura, no contradictoria con las anteriores, que tiene que ver precisamente con pensar a los enamorados como un reservorio de nobleza y de virtud, ¿no? Así que lo que nos está exponiendo este pasaje final, este episodio, el final de la venganza, es cuál es el mundo que queda una vez que murieron los enamorados. Lo que queda es un universo reinado por la crueldad, reinado por el salvajismo, reinado por el egoísmo, reinado por la violencia, en donde toda nobleza y donde todo verdadero sentimiento amoroso es imposible, ¿no? Y que en ese sentido lo que hay es precisamente una mayor exaltación de los enamorados incluso de su influencia sobre el mundo. Hay otra hipótesis minoritaria, pero que vale la pena destacarla, que es que nosotros debemos entender este pasaje dentro de una lógica interna de circulación de textos en la corte. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que los textos no son leídos de la misma manera en función de, como textos literarios, como nosotros estamos acostumbrados a leer los textos literarios que son del dominio público, y cuando estamos pensando en textos que circulan en ámbitos restringidos. Por poner una hipótesis concreta que ha sugerido la crítica, es que
Torrellas y Juan de Flores sean conocidos, se hayan conocido, circulen por los mismos ámbitos, y que entonces presentar a uno de ellos como descuartizado y devorado por una serie de mujeres, sea una forma de hacerse unos chistes internos entre un grupo de amigos, por decirlo rápidamente, ¿no? Pero que en todo caso esa violencia, esa crueldad, no es interpretada de la misma manera en la medida en que todos estamos destinados a leer este texto como un juego entre sujetos que pertenecen al mismo ámbito, ¿no? Por supuesto, otra variable de interpretación que ha mencionado la crítica, que es muy interesante, es la analogía entre la muerte de Torrellas y la muerte de Mirabella. Es decir, ambos mueren descuartizados y devorados por seres salvajes, ¿no? Y entonces esto nos hace pensar a estas mujeres de la corte, a estas damas de la reina, como los leones de Torrellas, donde lo que se produce es una relación especular. Torrellas muere de un modo eh, especular, de un modo que dialoga con el modo en que muere Mirabella, ¿no? Nuevamente ahí, por supuesto, lo que está en juego es el problema de lo salvaje. Aparecen las mujeres, claramente, digamos, me parece innegable que estas mujeres aparecen representados, representando un orden de lo salvaje. Y lo que me parece que no deberíamos perder de vista es que lo salvaje resuelve conflictos, ¿no? Hay un gran conflicto que es quién va a morir entre Grisel y Mirabella, quién es el que debe morir, quién es el que quiere morir, quién es el que queda sufriendo, y eso es un conflicto que resuelve y cierran los leones. Los leones, al matar a Mirabella, suspenden el problema. Muerto el perro se acabó la rabia, dicho rápidamente, ¿no? Es decir, efectivamente lo que encontramos son, gracias a los leones, los dos enamorados consiguieron lo que deseaban frente al conflicto, que era una muerte piadosa que los ahorre el sufrimiento amoroso. Y ahí se abre un nuevo conflicto, que es el deseo de venganza de la reina. Sobre todo se abre un conflicto que estaba ya abierto, que es el de una sociedad fragmentada. Me parece que lo que exponen claramente el debate entre Torresas y Brazaida y después el debate entre el rey y la reina es una sociedad fragmentada, es una decisión legal, jurídica, una decisión de Estado que divide a la sociedad en dos. Podríamos hablar de grieta, digamos, ¿no? Y lo que hace la bacanal violenta de las damas de la reina es cerrar la grieta, resolver ese conflicto mediante un acto de venganza que es nuevamente ilegal, que va nuevamente, que funciona nuevamente al margen de la ley, ¿no? Así que lo salvaje finalmente aparece ahí para resolver conflictos, para diluir las tensiones fundantes de la estructura narrativa. El otro elemento interesante es que las mujeres de la corte son los leones de Torrella, son los seres salvajes, son vacantes, son bacanales, son descuartizadoras, son lo que fuera, pero no dejan de ser damas de la corte, no dejan de ser la reina, la campeona de un discurso retórico, las damas de corte, no dejan de representar a lo que representan, que es el ideal de la máxima civilización. Lo que decíamos hace un rato, cuando hablábamos del hombre salvaje, de la presencia de lo salvaje, de la importantísima presencia de lo salvaje en la ficción sentimental, es que justamente es un salvaje contradictorio, no es un salvajismo llano y claro, no es efectivamente una reducción a lo animal, sino que es una dimensión de lo salvaje claramente encarnada en formas civilizadas. Vuelvo a decir, cuando vean el inicio de Cárcel de Amor, esto se verá de manera muy nítida, ¿no? Y esto es lo que encontramos en esta dama. Encontramos en damas que tienen un comportamiento netamente salvaje, pero que al mismo tiempo representan la cumbre del comportamiento civilizado. Y lo que se ha encontrado aquí y aparece acá como un elemento interesante para el análisis es lo que yo menciono ahí como los mohicanos de París. Lo de los mohicanos de París es una cita indirecta de Los misterios de París, la novela de Eugenio Zoe, que tiene un prólogo que es sumamente interesante, ¿no? En el momento en que empieza a salir Los misterios de París, es un éxito gigantesco
el texto de Fenimore Cooper, autor norteamericano de El último de los mohicanos, ¿no? Es decir, la narración sobre la vida en el salvaje oeste. Y justamente la estructura de los del último de los mohicanos tienen que ver con la lejanía. Un elemento que me olvidé de mencionar cuando expuse la oposición de Lévi-Strauss es que mientras el bárbaro es fronterizo a la civilización, es decir, civilizado vive en frontera con el bárbaro y dialoga con él constantemente, lo salvaje es una cosa siempre alejada. Y de hecho lo que ocurre normalmente es que un hombre perteneciente a la civilización más de una vez se ha encontrado con alguien que pertenece al universo de la barbarie, pero lo más probable es que nunca jamás se haya encontrado con un salvaje, ¿no? Bueno, porque de hecho los salvajes en términos éticos no existen, ¿no? Los hombres salvajes. Y que es un lugar legendario ocupado de la lejanía, ¿no? Eh, y esto es lo que aparece en el texto de Cooper, ¿sí? Lo que aparece en el texto de Cooper es un texto hecho por los diarios de la costa este de Estados Unidos para el universo civilizado de la costa este de los Estados Unidos, esos son sus lectores, y que cuentan de un mundo muy, muy, muy lejano, jamás visto y jamás tocado por ninguno de sus lectores, que es el lejano, como conocemos todavía hoy, el lejano oeste, ¿no? Eugenio Sue, cuando presenta Los Misterios de París, que básicamente es una exposición de la marginalidad, de lo que Eugenio Sue plantea como lo que existe en las catacumbas, en el mundo subterráneo, precisamente el universo de lo salvaje y de lo bárbaro, pero que no está en territorio lejano, sino que está bajo el suelo que pisamos, ¿no? Entonces lo que dice Eugenio Sue en su prólogo es: lo que yo vengo a presentarles es a los mohicanos de París, ¿no? Es decir, yo presento un texto que es muy parecido al texto de Fenimore Cooper, pero a diferencia del texto de Fenimore Cooper, que te viene a hablar de las cosas que pasan muy, 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 muy lejos, en un mundo muy lejano, yo te vengo a contar lo que pasa bajo tus propios pies, lo que pasa acá mismo, ¿no? Y lo que a veces aparece como posibilidad para entender el comportamiento de las damas de la corte al final de Grisel y Mirabella es que es un gesto del mismo sentido, ¿no? Es decir, ese salvajismo al que tanto se le teme, pero que tan lejos se piensa, en el fondo vive en el seno mismo de la civilización cortesana, ¿no? Las damas salvajes de la corte son los mohicanos de París del siglo XV. Bien. Última placa para exponer algunas conclusiones generales en torno al texto, ¿no? Vamos a resaltar varias cosas que ya dijimos para sacar algunas conclusiones. La primera cosa que quería resaltar es lo que ya dije, que es la generosidad de los enamorados absolutamente extraordinaria en relación con el resto de los personajes de la obra. Me parece que si no resaltamos en esta diferencia, no hay manera de evaluar adecuadamente el texto. De esta manera lo que se construye es una dimensión de lo amorosa que es superlativa, excepcional y ficcional, ¿sí? Superlativa por su carácter absoluto y excesivo y siempre sobrepujando las noblezas amorosas y llevándolos al límite de lo verosímil. Excepcional porque se manifiesta claramente en una contradicción contra la norma, ¿sí? Los buenos enamorados que describe son excepcionales, no son lo normal, sino que son lo extraordinario, y ficcional en el sentido que planteaba hace un rato, que en realidad esto no se trata de una discusión acerca de lo que ocurre en la vida real, sino de una descripción acerca de lo que puede y debe y vale la pena ser narrado, vale la pena ocupar los espacios de la ficción. Me parece que lo que encontramos en Grisel y Mirabella es una legitimación final de la lógica de amores. Y esto es lo que no, en este sentido planteo, como decía al principio del primer video, una lectura exactamente contraria a la que propone la crítica, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que en El Ciervo Libre de Amor y La Sátira de Infelice Vida aparecía un problema de legitimación, aparecía un discurso amoroso que no lograba legitimarse? Y me parece que lo que nosotros debemos ver en Grisel y María Bella es un manifiesto
en favor de la legitimidad de narrar de amores. ¿Sí? Lo que dice Juan de Flores es lícito contar una historia amorosa, es lícito contar una historia de un superlativo amorosa, es lícito hablar de amores en términos admirativos, porque de los amores que vamos a hablar es de aquellos amores superlativos, excepcionales y ficcionales. Señalamos también que Juan de Flores lo que hace es por primera vez marcar una ruptura entre el discurso amoroso y el profemenino. Vamos a decir, más allá de cómo interpretemos el pasaje final, quien encarna el discurso profemenino, como lo había hecho Don Pedro de Portugal, como lo había hecho Álvaro de Luna, como lo había hecho Diego de Valera, quien encarna el discurso profemenino aquí es Briseida y su relación con los amores es nítidamente negativa. Y en ese sentido lo que debemos encontrar es que el discurso profemenino, en este caso, más allá de su valoración puntual en sí misma, que puede estar en discusión, no es aliado del discurso amoroso. El otro elemento que quisiera destacar como conclusión final, como pauta para leer el texto, es que se trata, sin lugar a dudas, de un juego de diversos elementos de contraste. Me parece que prácticamente todo lo que dice el texto, prácticamente todos los personajes y situaciones que presenta, prácticamente todas las situaciones que están puestas ahí para ser sometidas a una evaluación moral, están hechas para ingresar a un juego de contrastes, para contrastar entre sí, para que situaciones distintas hablen la una de la otra y iluminen y permitan entender y se permitan entender mutuamente, ¿no? Es absolutamente central para entender el Grisel y Mirabella la presencia de la tensión social, la presencia de una tensión social. No podemos entender este texto sin entender que existe una oposición entre eh, los mandatos de la sociedad y los mandatos del amor, y que esa oposición entra en colisión, entra en estallido en la medida en que el amor muestra su gigantesco potencial destructivo. Quien mejor ha expuesto esto, me parece, es Jorge Checar en el artículo que ustedes tienen en la bibliografía, ¿no? Me parece uno de los textos más lúcidos sobre Grisel y Mirabella. En este sentido, me parece que hay que rescatar dos cosas que no pueden ser soslayadas para analizar el texto. La primera es que hay un tema central, que es la relación entre universales y particulares. ¿Eh? Si, si no vemos que en el salto a la dimensión universal que se da en el debate entre Torrellas y Brazaida y su relación con el resto del texto, hay una particular tensión entre la posibilidad de pensar en términos universales o en la posibilidad de dedicarse a los particulares, me parece que no estamos entendiendo el texto. ¿Sí? Hay una tensión entre estas dos lógicas y una tensión que implica una ruptura. Si en algún momento una lógica, que es en buena medida una lógica ejemplar, indicaba que eh, para muestra vale un botón, que los universales siempre son muestra de los particulares, en Grisel y Mirabella lo que pasa es exactamente lo contrario. Los particulares son particulares y merecen ser narrados justamente porque ponen en tensión, porque contradicen, porque violentan y porque funcionan como excepción a los universales. El otro elemento que surge de esa tensión social y que no podemos soslayar es la relación de tensión existente entre la ley y los elementos de lo salvaje, aquello que es inasequible por el mundo de la cultura, aquello que es inasequible por la ley en el sentido más amplio, ¿no? Aquello que no se somete a reglas. Hay acá una contradicción fundante para Grisel y Mirabella, una contradicción fundante para la filosofía de Grisel y Mirabella, y me parece que una de las cosas que tenemos que ver para entenderlo es que el resultado es que la ley se encuentra absolutamente inerme contra lo salvaje. Si hay algo que pasa en Grisel y Mirabella es que en esa tensión, en esa contradicción, la ley siempre pierde. Lo que la ley dice que tiene que pasar nunca ocurre en ningún momento en todo Grisel y Mirabella. Y eso es, me parece, una de las principales variables de análisis que tenemos que tener en cuenta para entender el texto.
Con eso terminamos por hoy. Este es el último video que tendrán conmigo. Nos vemos en una semana, eh, habiendo visto todo esto y leído los textos para, bueno, para charlar un poco sobre estos 3 textos que hemos visto, para responder preguntas, inquietudes, comentarios, etcétera. Les mando buenas noches y nos vemos en una semana.